Ok, perdonen, es que la de ser youtuber todavía no me la sé. Entonces me está costando como configurar todo para que sí se grabe. La última vez, según yo sí se grabó bien, pero igual tuve que moverle cositas. Entonces, pues estaba checando que todo quede bien. Y bueno, el día de hoy vamos a ver otra vez 5 preguntas y les vamos a dar su respectiva respuesta. Como vieron, intenté hacer la misma dinámica de hace rato, en la que, bueno, de la clase pasada, en la que las preguntas son muy variadas en el aspecto de que, así como les pueden pedir cosas muy específicas como, oye, dame 4 cosas, dame 3 cosas o dame esto otro, en otras simplemente les puedo pedir que me expliquen algo, que me expliquen un proceso. Entonces, intenté hacer más o menos lo mismo, intenté que la dinámica sea parecida, porque al fin y al cabo, las preguntas que les van a salir el día de la prueba, pues son con ese formato. Entonces, eso es lo que intenté hacer. Y el día de hoy es de una unidad que me gusta mucho, que es la segunda unidad, la de metabólico, hígado, riñón y hormonas, ¿no? Pero ok, el día de hoy vamos a iniciar con esta parte. Nada más déjenme cierro una cosita y ya. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar. La primera pregunta decía algo como, de las hormonas tiroideas. Ok, en esta pregunta lo que les estaban pidiendo es que ustedes expliquen cómo es posible que haya un hipotiroidismo que tenga mucha TSH y cómo sería posible un hipotiroidismo con poca TSH. Pero bueno, hoy la pizarra es un poquito diferente. Para los que entraron en la clase pasada, hay 2 partes, ¿no? Toda la parte de acá, todo lo que están viendo de este ladito, es fisiología, ¿ok? Es lo básico que tendríamos que entender. Y de este lado está la fisiopato y la explicación de cada una de las preguntas. Entonces, vamos a iniciar con cada reactivo de este ladito para explicar la fisio, para explicar las bases, lo que tendríamos que entender antes. Cuando ustedes leen ese reactivo, ¿qué es lo que debería pasar por mi cabeza para yo poder darle una respuesta adecuada a este reactivo? Bueno, lo primero es que recuerden su fisiología. Siempre leo un reactivo y recuerdo, ¿qué era lo que hacía? Y vamos, respondemos lo más rápido que se pueda, ¿no? Ok, en este caso era sobre el hipotiroidismo. Tenemos que definir un par de cosas, ¿ok? Lo primero a definir es qué significa hipotiroidismo, qué entendemos por esa palabra. Hipotiroidismo lo vamos a definir o le vamos a dar este significado de niveles bajos de T3 y T4, ¿ok? Un nivel inadecuado de las hormonas tiroideas, un nivel muy bajo. Eso es lo que deberíamos entender por hipotiroidismo. Pero, ahora bien, vamos a recordar la fisiología, vamos a recordar esto de la retroalimentación y cómo funciona. No nos vamos a meter en lo más profundo, solamente en lo necesario. Entonces, tenemos por aquí un hipotálamo y tenemos por aquí una hipófisis. Estos dos son los que van a trabajar en equipo para que en el cuerpo haya una cantidad adecuada de T3 y T4. Imagínense ustedes, no sé si se alcanza a ver, pero este botoncito de acá, este sujeto, está feliz. No se ve muy bien, pero le voy a poner una carita feliz acá y una carita feliz acá, para que esto se entienda. Entonces, este de aquí, sujeto 1, le da un mensaje a este para que empiece a hacer una actividad. Así es como funcionan las hormonas. Uno da un mensaje, el otro lo recibe y le da una respuesta. Es como hablar con un amigo o algo así. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? El hipotálamo lo que hace es mandarle un mensaje, una hormona, que en este caso es la TSH. Esta hormona, este mensajito de aquí, lo recibe la hipófisis y dice, ok, entendido, me quedó claro, ya sé, ya entendí el punto. Y cuando escucha este mensaje, la hipófisis se pone a trabajar y produce las hormonas tiroideas. En condiciones normales lo que debería ocurrir es eso. Yo, Julián, le doy un mensaje a esta persona y le digo, oye, por favor, ¿podrías ponerte a chambear? ¿Podrías, por favor, hacer tu tarea? Y esta persona me dice, ya la estoy haciendo, deja de molestarme. Si a mí me dan ese mensaje, pues le dejo de molestar porque ya me dijo que ya está chambeando. Entonces ya no lo voy a molestar, ¿para qué lo molesto, no? O sea, está mi amigo y le digo, oye, por favor, haz tu parte del trabajo, por favor, por favor. Y él, ya la estoy haciendo, déjame en paz. Más o menos así funcionan las hormonas. Porque esta de por acá, la hipófisis, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a producir hormonas tiroideas, entonces se da cuenta el hipotálamo y entonces es como un mensaje. Y este le dice, ya, deja de molestarme.
Entonces, el hipotálamo dice, ok, me quedó claro, y deja de molestarlo, ya no le dice nada. ¿Por qué? Porque ya empezó a trabajar. Luego llegó un punto en el que ya dejó de trabajar, le dio flojera y otra vez no hay hormonas. Entonces, el hipotálamo, de nueva cuenta, tiene que decirle, por favor, ponte a trabajar, por favor, amigo. Y este dice, bueno, está bien, me vuelvo a poner a trabajar. Y se pone a trabajar y produce T3 y T4. Y así es como funciona. Y se repite una y otra y otra y otra vez. Sé que no se distingue mucho, perdónenme, son las que están más aquí arriba, pues lo siento. Pero lo que quería que entiendan es que le manda un mensaje a este amiguito de aquí, lo recibe y le dice, déjame de molestar, por favor, suficiente, ya te entendí. Y se repite el ciclo. Entonces, esto es una forma en la que nosotros... Okay. No sé, me estaba marcando, perdón. Ah, la estoy regando, amigos. Perdónenme mucho. Ok, me acaban de corregir. No, lo dibujé mal. Es que lo hice en prisas. Pero bueno, lo que estaba diciendo es más o menos lo mismo. Esto era la hormona, esto era la tiroides. No sé por qué nadie no me había dicho nada antes. No sé si se ve. Ok. Y yo aquí explicando todo campante. ¿Por qué nadie me dice nada? Entonces, todo es lo mismo. Ok, amigos, perdonen, pero lo que está pasando normalmente es que este individuo de acá, la hipófisis, le da un mensaje a este amiguito de aquí y le dice, oye, por favor, haz tu tarea. Y esto es lo mismo, ¿ok? Solamente que ahorita vamos a ver la fisiopato. Entonces, hay dos posibles escenarios en los que podríamos tener poca hormona tiroidea. Uno, la tiroides no produce la hormona tiroidea porque está mal, porque es floja y simplemente no la quiere producir. Y otro en el que la hormona tiroidea, la glándula tiroides, no recibe ese mensaje. No hay una persona que le recuerde, oye, por favor, haz tu parte del trabajo, es importante. Entonces está esperando a que le avisen, está esperando a que haya un mensaje, a que alguien le diga, oye, por favor, haz tu tarea. Y como nadie se lo dice, pues no produce hormona tiroidea. Entonces, lo que vamos a ver por aquí es este escenario, en el que en uno de estos, la que no está mandando el mensaje es la hipófisis. La hipófisis le debería decir, oye, por favor, hormona tiroidea, haz tu trabajo, perdón, glándula tiroides, haz tu trabajo, produce hormonas, es tu momento. Y como esta nunca le manda un mensaje, esta está esperando, está en momento de espera, así como de, ok, cuando ustedes digan, me avisan, pero nadie le avisa, entonces jamás va a producir hormona tiroidea. En este escenario de aquí, la TSH está baja, porque la hipófisis no la produce. Y como la hipófisis no le manda el mensaje, entonces no llega un estímulo a la glándula tiroides para que haga su trabajo. Entonces, no hace. Y tenemos hipotiroidismo con TSH baja. La TSH no existe. ¿Por qué? Porque la hipófisis no está dando el mensaje. No le está diciendo, oye, por favor, haz tu tarea. En el otro escenario, que es el que tenemos por acá, esta sí le dice, la hipófisis sí le está avisando a la tiroides de que, oye, por favor, haz tu trabajo, es tu parte, es tu momento. Sí le está avisando, pero la tiroides está muerta, la tiroides está teniendo problemas técnicos, no está respondiendo, está en otra galaxia. Entonces, lo que está ocurriendo es que, aunque el mensaje sí existe, aunque la hipófisis sí le está diciendo, oye, por favor, es tu momento, haz lo tuyo, esa está muertísima, está en otra galaxia, está muerta. Entonces no se produce hormona tiroidea. En cualquiera de los dos escenarios tenemos hipotiroidismo. Es un problema. Solo que en este de aquí la TSH es baja y en este de aquí la TSH es alta. De todas formas, en la respuesta que les escribí, en la respuesta que les mando siempre al final, está escrito más o menos lo que quería representar. Pero en esto tienen dos escenarios. Uno, donde la TSH está baja, porque el problema está en mi hipófisis, y otro, donde la TSH está alta y mi problema no está aquí,
está en la glándula tiroides. ¿Ok? Perdonen por los dibujitos, fueron los últimos que hice. Estos me llevaron más tiempo. Pero bueno, ¿les quedó claro esta parte de acá? Solamente era como recordar un poco los mecanismos estos de retroalimentación y con eso ya quedaba claro. Lo primero que ustedes tuvieron que recordar es cuál es mi mecanismo de retroalimentación, cómo funciona, y con eso ya podían responder. De que en este de aquí, si el problema está en esta parte, va a ocurrir esto, y si este está aquí, va a ocurrir esto otro. Aquí. Este es el primer reactivo, el que corresponde a la parte de la glándula tiroides. Y ya. Luego, si no hay dudas con esta parte, pues nos vamos con la que sigue sobre hígado. Ok, esta dice algo así como... Ok, ya vi ahí una manita, gracias. Ahora sí, la parte de hígado a mí en lo personal me gusta un montón, siento que está muy interesante y como que ocurren muchas cosas. La verdad siento que la parte de hormonas es como la más olvidable en lo personal. Digo, simplemente es como, ¿hay mucho o hay poco? ¿Hay mucho o hay poco? Siento que no está ocurriendo nada, solamente les preguntan cosas así. En cambio, en estos como que ocurren un montón de cosas y siento que está muy padre. Entonces, vamos a ir con la de hígado. Y la de hígado es explicar 3 motivos por los que pueden aumentar las bilirrubinas cuando el hígado está insuficiente y hay hipertensión portal. Pero como les decía, primero de este ladito, por aquí, primero fisiología, hay 3 puntos que tenemos que recordar. Lo primero es, ¿qué son las bilirrubinas? ¿De dónde salen? ¿Ok? Lo segundo, ¿qué ocurre en el vaso? ¿Qué está pasando ahí? Y lo tercero es, ¿cuál es la función del hígado relacionada con las bilirrubinas? ¿El hígado hace algo? ¿El hígado sí tiene que ver en este aspecto? ¿O simplemente, pues, es un órgano más y ya? Lo primero, el vaso es un asesino de glóbulos rojos, ¿ok? Este individuo de acá, como pueden ver, se encarga de eliminar a los glóbulos rojos que ya no sirven. Cuando llega el momento en el que ya vivieron lo suficiente, que ya vivieron sus 120 días, ya estuvo. Llegan al vaso y el vaso dice, no, a mí me gustan los más viejitos, porque al vaso le gustan los mayores, ¿no? Entonces, pues, cada quien. Y entonces, estos glóbulos rojos viejitos, ya los veteranos, pues se mueren en el vaso. Y necesito que recuerden que cuando los glóbulos rojos mueren, cuando un glóbulo rojo muere, dropea ahí como que boom, explota y saca varias cositas. Pero una de esas cositas es la hemoglobina, ¿ok? Porque en los glóbulos rojos hay hemoglobina. No es muy importante que recuerden eso, pero cuando la hemoglobina tiene procesos metabólicos, se convierte, ahora sí, a bilirrubina no conjugada. ¿Ok? La bilirrubina no conjugada es un pigmento. ¿Qué ocurrió? La hemoglobina se convirtió en bilirrubina. Un poco ahí confuso los nombres, pero esta bilirrubina de aquí todavía no está conjugada. Entonces es un poco difícil eliminarla porque es liposoluble. Entonces no tenemos muy claro cómo la vamos a eliminar. Para poder eliminarla de forma ideal, esta bilirrubina de aquí llega al hígado y a nuestro amigo hígado le vamos a llamar el Mr. Conjugador. Porque el conjugador, es decir, el hígado, se encarga de conjugar esas bilirrubinas y ahora lo que antes era una bilirrubina no conjugada, ahora es una bilirrubina conjugada. Y en condiciones normales lo que ocurre es que las bilirrubinas llegan, el hígado se encarga de vaciarlas y se acabó el chiste. Así es como funciona. El hígado come glóbulos rojos, los glóbulos rojos cuando mueren dropean o eliminan esta bilirrubina no conjugada y luego el hígado se encarga de conjugarlo. Y finalmente, ya, se acabó el chiste. Esto es lo normal cuando el hígado funciona bien y cuando el flujo ocurre de forma adecuada, cuando la sangre se mueve en la forma en la que debe moverse y todo va adecuado. Pero la pregunta decía, ¿cómo podría ser un escenario en el que las bilirrubinas están muy aumentadas? Bueno, vamos de este ladito. Y ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? En el contexto que les di, hay hipertensión portal y hay insuficiencia hepática. El conjugador ya no es más el conjugador, es el exconjugador. Y el vaso ya no es el vaso, es el pamba, no es cierto, es el vasazo, ¿ok? Está increíblemente grande. A esto se le llama esplenomegalia, el vaso crece.
¿Por qué? Porque de tanto comer glóbulos rojos queda grande. Pero bueno, vamos a hablar cómo ocurre este proceso, paso por paso. Ok, cuando hay hipertensión portal, cuando la porta se pone muy, pero muy fuerte, eso hace que el flujo ya no ocurra de forma tan fluida, valga la redundancia, como ocurría antes. Cuando el hígado funciona bien, cuando el flujo está adecuado y no hay hipertensión portal, la sangre va en un ritmo adecuado, de forma adecuada. Cuando hay hipertensión portal, este vaso que ya está muy fuerte, cuando la porta está muy fuerte, complica o dificulta el flujo. Le cuesta más al flujo ir hacia el hígado por el juego este de las presiones. Lo que vimos la sesión anterior, donde si la presión aquí es muy fuerte, me va a costar más llegar a ella, porque yo tengo que empujar con más fuerza para poder avanzar. Entonces, eso hace que el flujo sea más lento. ¿Y qué ocasiona eso? Decíamos que el vaso se encarga de matar glóbulos rojos. Y entonces, si yo le doy chance al vaso de que coma por más tiempo, él va a comer porque le gusta comer glóbulos rojos. Es parte de su alimento, es parte de su dieta. Y si yo le doy un poquito más de minutos, un poquito más de segundos para que se pueda comer más glóbulos rojos, lo va a hacer. En ese momento ya no va a discriminar entre, ay, bueno, es que a mí me gustan los mayores. En ese momento se va a comer a todos, a todo lo que esté ahí le va a dar entrada porque hay de todo, hay para elegir, hay un montón de glóbulos rojos que se están quedando aquí. Entonces, uno de los motivos que ustedes pudieron haber puesto en la parte de qué puede aumentar mis bilirrubinas es el secuestro esplénico. Así se le llama a este fenómeno. No tenían que poner esas palabras, pero podían decir como es que los glóbulos rojos se atoran en el vaso y si se atoran en el vaso, entonces mueren. Cuando mueren liberan hemoglobina que se convierte a bilirrubina, bla, bla, bla. Pero a grandes rasgos, romper glóbulos rojos aumenta mis bilirrubinas. Entonces aquí tenemos una causa, que mi vaso va a comerse a todos mis glóbulos rojos, o a una gran parte de ellos. Ok, vamos a suponer que esto fue una causa de aumentar la bilirrubina. Pero hay otras. Si mi hígado es insuficiente, si mi hígado se encargaba de conjugar a todas estas bilirrubinas que todavía iban a ser conjugadas, estamos en un escenario donde el hígado ya no puede chambear esta función que hacía antes de conjugar, ya no la puede hacer. Ya no es el hígado épico y el Mr. conjugador que era antes, ya no más, ya está, ya pasó, fue hace 10 años. Ahorita ya está en sus últimas, ya le llevas tu bilirrubinas no conjugadas y te dice, ¿sabes qué? Eso era antes, yo ya no soy así, ya dejé ese tiempo atrás. Cuando tú me veías conjugar, ya no puedo. Entonces le llevo las bilirrubinas y como el hígado es incapaz de hacerlo, entonces no puede conjugar y eso hace que aumenten mis bilirrubinas. O sea, las bilirrubinas no conjugadas, porque no las pude conjugar. Otro escenario, si llegan algunas bilirrubinas a mis hepatocitos, pero como constantemente se están muriendo, como constantemente están siendo eliminados todos mis hepatocitos, pues en una de esas, cuando mi hepatocito ya tenga lista su chamba, ya conjugó, de la nada, boom, muere, explota, ¿ok? Los hepatocitos explotan brutalmente y vierten ese contenido de bilirrubina que ya habían conjugado o que iban a conjugar. Pero vamos a repetirlo para que quede claro. Esto es como una secuencia bastante bonita hasta que finalmente obtenemos muchas bilirrubinas. Lo primero que dijimos es que en los glóbulos rojos, dentro de ellos, cuando los partimos a la mitad, hay hemoglobina. Y esa hemoglobina se convierte a bilirrubina no conjugada. En condiciones normales, esta bilirrubina se va a conjugar en el hígado y se acabó el chiste, ya estuvo. Y aquí dijimos que hay muchas alteraciones. Una de ellas, por la hipertensión portal, se queda más tiempo mi eritrocitos, todos mis eritrocitos, en el vaso. Si yo le doy chance al vaso de que coma, va a comer, ¿ok? O sea, no lo va a dudar. Y entonces, todos los eritrocitos van a empezar a ser brutalmente aniquilados y eso va a liberar muchas bilirrubinas. En la sangre va a haber mucha bilirrubina no conjugada. Esa va a ir al hígado, va a caminar, va a moverse. Y cuando llegue al hígado va a decir, por favor, sé que es mucha chamba, pero conjúgame, por favor, lo necesito. Pero está insuficiente, no lo va a hacer. Ya no puede hacerlo como antes. Y entonces va a ser incapaz
de conjugar esa bilirrubina y no la vamos a poder sacar de forma tan sencilla. Porque como les decía, la bilirrubina no conjugada es muy difícil de eliminar porque es liposoluble. En cambio, la bilirrubina conjugada es más sencilla, para eso se conjuga, para poder sacarla. Como no la pudimos conjugar, entonces no vamos a poder deshacernos de ella. Y finalmente teníamos el último escenario en el que, ok, hay algunos hepatocitos que todavía están vivos, que todavía funcionan, pero están muriendo. Tengan en cuenta que en el escenario de insuficiencia hepática, eso es una masacre. Día con día mueren miles y miles de hepatocitos. ¿Quién sabe? En una de esas, a este boom, lo matan. O sea, de que de la nada llegó y pues, llegó el narco y lo mataron. Ni modo, así le tocó. Ese fue su destino. Y como consecuencia, los hepatocitos sanos, los hepatocitos que sí hicieron bien su chamba, explotan y no nos sirvió para nada, no nos sirvió para absolutamente nada. El hecho de que haya conjugado su bilirrubina, de que sí haya hecho su trabajo, no importa, está muerto, literalmente acaba de morir. Entonces, aunque haya hecho su trabajo, se muere. Y si se muere, elimina y todo ese contenido que tenía antes se va a la sangre. Es como que yo tenía agarrado un montón de cosas, de la nada muero y boom, se me caen todas. Más o menos eso es lo que ocurre con estos hepatocitos que todavía están sanos. Pero, ¿qué es lo que les pueden preguntar a la hora del examen? Les pueden hacer literalmente la misma pregunta, les pueden preguntar solamente por un motivo, así como explícame un motivo por el cual aumenta la bilirrubina, o les pueden pedir hasta 4 o 5. Luego se ponen locos los doctores, pero algunos son piadosos, algunos como que se dan cuenta y con que pongas unas cuantas, entiendo que te la ponen bien, o eso me habían comentado, creo. Al menos con el doctor Pablo, pues la mayoría dijo que les calificó bien, por si a algunos les preocupaba. Y ya, esos fueron mis 3 motivos. No sé si ustedes pusieron otro, pueden haber otros, pero para fines de la clase no los voy a comentar para que no se alargue y para que no sea repetitivo. Pero si luego alguien como que al final le quedó una duda y me lo quiere decir, pues luego lo podemos checar o por WhatsApp o lo que sea. Pero estos fueron 3. Hay algunos que otros motivos por ahí que ustedes pudieron haber puesto y también está bien. De ahí nos vamos con las preguntas de renal. Yo les moví el orden, pero ahorita vamos a platicar de 2. Vamos a platicar de la de síndrome nefrótico y nefrítico y la de tipos de lesión renal, que es esta parte de acá. Si no hay más dudas por la parte de hepático, voy a avanzar con esta parte ya de renal, que es, creo yo, la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero en lo personal, esta es la parte que más me gusta, ¿ok? Y bueno, primero tenemos que tener claro qué es lo que hacen los riñones. Los riñones en condiciones normales, así como en el hígado vimos en condiciones normales, lo vamos a ver en los riñones. Fisiológicamente se encargan de eliminar cualquier sustancia que nos pueda hacer daño, ¿no? Por eso se llama sistema excretor, excretan todo lo que no debería estar en nuestro cuerpo y ya. A grandes rasgos esa es su función. Y los riñones chidos, los riñones buena onda, se encargan de varias cosas. Lo que tiene que ocurrir para que tengamos un riñón chido son varios pasos, ¿ok? Imagínense que vamos a hacer una receta, son diferentes ingredientes los que necesitamos para tener un riñón chido. ¿Qué necesitamos? Para tener un riñón chido, 1, que le llegue sangre, primera parte. Segundo, que pueda funcionar bien, que esté feliz el riñón. Luego, bueno, eso fue el número 2. El número 2 es que funcione bien. Número 3, que no tenga una obstrucción en la vía. Es decir, una vez que ya produjo orina el riñón, debería ser capaz de poder liberarla y finalmente orinarla, ¿ok? O sea, que orinemos. Si hay una obstrucción en la vía, los riñones no les va a gustar, va a haber un problema ahí. Luego hablaremos de ello. Y estas son 3 funciones a grandes rasgos. Y otra es que un riñón chido, un riñón bueno, un riñón niño bien, no deja que se filtren proteínas, ¿ok? Esos podríamos decir que son 4 ingredientes relevantes para que un riñón sea chido. Que le llegue sangre, que funcione bien, que no tenga obstrucciones en su vía y que finalmente no deje que las proteínas pasen. Las proteínas se quedan afuera, ¿ok? Cuando ocurre el filtrado, cuando ocurre la formación de la orina,
se filtra el plasma, pero las proteínas no. Las proteínas no deberían de pasar. Las proteínas no son parte del filtrado normal. Un riñón chido no las filtra y se acabó el problema. Y en condiciones adecuadas, esto es lo que debería estar pasando. Le llega sangre, produce orina porque funciona bien, la libera porque no hay ninguna obstrucción y las proteínas se quedaron en la sangre. No se filtran, no se liberan, no, nada de esto. Eso es un riñón chido. Si cumplimos con esas 4, estamos en nuestro mejor momento. Si no cumplimos con esas 4, luego vamos a fallar con una, luego con 2 y luego finalmente diálisis, ¿no? Pero esperemos que eso jamás ocurra. Y ya, si les quedó claro esta recetita y está todo bien, necesitamos hablar del síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Qué significará esto? No sé si lo vieron muy bien en sus clases, no sé si les quedó claro, pero el síndrome nefrótico y nefrítico son dos cosas diferentes. La O significa O de oncótico, ¿ok? Acuérdense de eso, síndrome nefrótico tiene que ver con oncótico, presión oncótica. Ahorita hablaremos de ello. La I es de inflamación. Cuando vean esto, nefrítico, inflamación. Tiene I de inflamación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el nefrótico? Eso es lo que ustedes se debieron haber preguntado cuando leyeron el reactivo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema ahí? En el síndrome nefrótico, lo que está ocurriendo es que estos puntitos naranjas que ustedes ven por acá, todos estos, son proteínas, son albúminas. Hace rato les dije, hey, no, esas no pasan, esas no. Y adivinen qué, en el síndrome nefrótico sí están pasando. Y eso es un problema. ¿Por qué ocurre? No importa. Muchos motivos pueden hacer que pase. En realidad es un tema de las cargas y demás, pero para el momento en el que estamos ahora mismo no es relevante. Además de que no les preguntan eso, les preguntan qué es lo que está ocurriendo, qué es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un escenario en el que se están filtrando demasiadas proteínas porque la permeabilidad a proteínas cambió. De un momento a otro las proteínas ya son amigas, ya pueden pasar. Y empiezan a pasar muchísimas, ¿ok? Muchas proteínas empiezan a pasar en una cantidad excesiva. Y eso es un problema. Porque si yo estoy orinando proteínas, eso quiere decir que mi sangre se está quedando sin ellas. No sé si se veía, pero aquí habían puntitos naranjas que equivalen a proteínas. Pero como las estoy orinando, me estoy quedando sin proteínas. Estoy eliminando proteínas que me sirven, que no debería de estar desechando. Pero adivinen qué, ocurrió un problema, de un momento a otro mis riñones se volvieron locos y dijeron, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no? Vamos a orinar proteínas. Y dejaron que las proteínas pasen. Eso es un problema. Pero este es el síndrome nefrótico, un escenario donde estamos orinando muchas, pero muchas proteínas. O de oncótico. Ahorita regresaremos. Y nefrítico, síndrome nefrítico, letra I de inflamación. En este escenario, lo que está ocurriendo es que hay una inflamación en la membrana y como todo esto de aquí está inflamado, no permite que haya un filtrado adecuado. Como decíamos, lo que debe ocurrir es que los riñones funcionen bien para que se filtre la sangre, para que la sangre deje filtrar por ahí el plasma y se produzca la orina. Pero como todo esto está inflamado, no permito que ocurra ese escenario, no permito que ocurra el filtrado, porque todos los espacios que habían, esos pequeños espacios para que se pueda filtrar, hay unos pequeños espacios blancos por ahí, no hay, aquí no hay ningún espacio, aquí está cubierto todo, aquí todo está lleno de inflamación y no permito que la sangre haga su filtrado como normalmente ocurre. Eso es un problema, pero quiero que se den cuenta de algo fundamental. Aquí estoy orinando mucho y estoy orinando proteínas. Y aquí estoy orinando poco y no estoy dejando que se filtre lo que debería filtrarse de forma adecuada. En este escenario me voy a quedar con pocas proteínas porque ya las oriné y en este escenario me estoy quedando con mucho líquido porque no lo logro sacar, porque no logro que se filtre. Hay una inflamación en muchos sitios de en muchos glomérulos y no permito que ocurra ese filtrado. Esto es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Eso es lo que debíamos de entender en la clase hace unos meses cuando lo vieron. Pero ahora bien, sabiendo esto,
les dije, en ambos escenarios vamos a ver edema, en los dos, a pesar de que son diferentes ambos, el nefrótico y el nefrítico. Pero en ambos va a haber edema. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber edema en ambos? ¿Qué es lo que condiciona edema en esos contextos? ¿Ok? Para eso tenemos que regresar y tengo que citar a mis amigos queridísimos, fuerzas de Starling. De hecho, cuando me tocó irme a la Olimpiada, como son 4 fuerzas de Starling, había un equipo que se llamaba así, se llamaba Fuerzas de Starling, porque son 4 integrantes y son 4 fuerzas. La verdad, un nombre un poco chistoso, un poco repugnante, no es cierto. Pero bueno, ahora sí, ¿qué son las fuerzas de Starling? Además de este equipo nacional, ¿qué son las fuerzas de Starling? Las que necesito que entendamos son dos. Una se llama presión oncótica y la otra se llama presión hidrostática. Solamente les voy a hablar de la parte de los vasos. ¿Qué significa todo esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos un espacio que se llama plasma y tenemos un espacio que se llama intersticio. Y debe haber un equilibrio en el líquido de estos dos espacios. En estos debe haber un equilibrio, pero tenemos que garantizar que en nuestro líquido plasmático haya una adecuada cantidad de agua. ¿Ok? En el plasma debe haber agua. Pero ante ciertas circunstancias, ese agua puede salirse, puede irse, puede ser libre y no se puede ir al intersticio. No debería de irse mucha agua al intersticio, pero cuando eso ocurre, cuando el agua sale hacia este sitio, se le llama edema. El edema es clásico, cuando se nos hincha algo, el edema significa hinchazón. Es muy clásico, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que se le hinchen los pies, cosas así, ¿no? Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales podría ocurrir edema? Hay dos grandes motivos y espero que se acuerden muy bien de esto. Y es que, de forma fisiológica, hay un equilibrio entre la cantidad de agua que hay en un vaso y la cantidad de proteína que hay en el vaso. ¿Qué quiere decir eso? La proteína se encarga, más bien la albúmina, que es una proteína, se encarga de agarrar las aguas para que no se vayan, porque el agua se va a querer salir. Entonces, para distraerla, la albúmina lo que hace es decirle, hey, no, vamos a divertirnos mucho, somos amigos, somos muy buenos amigos. Y así, entonces el agua dice, ok, es verdad, somos amigos, ¿por qué me voy a ir si estoy con mis amigos? Entonces, de forma adecuada, hay albúmina y agua, las dos en una cantidad normal. No hay ni muchísima agua, ni muchísima albúmina, ni poca albúmina, ni poca agua, sino que hay un equilibrio entre ambas. Hay la cantidad de amigos necesarias para que haya agua. Pero vamos a repetirlo con dos amigos míos que nos van a servir para este contexto. Y es que no sé si han visto Breaking Bad, pero tenemos a Walter y Jesse, y esos son amigos, ¿ok? Entonces, estos dos amigos, vamos a ejemplificar y el agua y la albúmina, cuando están a la par, cuando tenemos dos, imagínense que están en el vaso, pues se van a quedar juntos porque son amigos. Pero si en algún momento yo me quedo sin albúminas, me quedé sin albúminas, ahora el agua está sola. Y como les dije, el agua se quiere ir. Entonces se quedó sin amigo y él dice, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Y se sale a buscar a su amigo. Pues claro, estaba en el vaso, ahora ya no hay agua y se sale a buscarlo, se va hacia el intersticio, hacia otros lados. Otro escenario. Imagínense ahora que tengo demasiados amigos y tengo solo una albúmina. Como solamente tengo una albúmina y tengo muchos amigos, pues hay unos que se van a quedar sin albúmina. O sea, puede ser que estos dos se lleven... ¡Ay! ¡No! Perdón por el grito. Acabo de romper oídos. Se rompió un juguete. Esto es trágico para mí. Estoy intentando no llorar ahora mismo. Pero bueno, uno de estos se quedó sin amigos. Este de aquí. Entonces, esta agua que se está quedando sin proteína con quien unirse, también se va a salir. No sé si queda claro lo que estoy queriendo decir, pero después del desastre que acabo de hacer, si yo tengo mucha agua, tengo muchísima, hay algunas que se van a quedar sin albúminas, se van a quedar sin un amigo, se van a quedar sin alguien que las distraiga y se van a salir a buscar a su amigo, justamente. Y ese es un escenario donde el agua se puede salir, puede ocurrir edema. Otro escenario, yo tengo una cantidad de agua normal, solamente tengo 2, 3 amigos por aquí jugando, pero de la nada
disminuyen las albúminas, de la nada disminuyen las proteínas que los mantenían ahí. En ese escenario no tengo mucha agua, el agua está normal, los amigos que tenía que cuidar están ahí, pero de un momento a otro desaparecieron, los otros se fueron de la nada sin avisar. Lo que quiero decir con todo esto es que en un tipo de escenario yo me quedo sin albúminas, me quedo sin proteínas que mantengan esas aguas de distraerlos, y en otras tengo tantos amigos, tengo tantos niños por ahí jugando, que no tengo cómo distraer a todos, porque no puedo tener proteínas para todos, porque son un montón, son un chorro, están así de que en todo el cuarto hay muchísimos. Hay unos que se van a querer ir, que se aburren porque no encuentran con quién jugar. Entonces, esto es lo que quería explicar con las fuerzas de Starling. Y ahora, transportado a esto, espero que quede un poco más claro, porque tenemos justamente los dos escenarios. En el síndrome nefrótico, lo que está ocurriendo, no sé si se ve en pantalla, espero que sí, pero aquí la cantidad de agua está bien. El problema en este escenario, el problema de esta parte de aquí arribita, es que tengo pocas bolitas naranjas, tengo pocas albúminas que se encargan de mantener a todos y que no se vayan, que no se quieran ir. Como tengo pocas albúminas, entonces se van a salir a buscar todos así de que, oye, ¿dónde están las albúminas? ¿Dónde están mis amigos? Y se salen. Y eso causa edema. Eso hace que se hinche, porque el agua se sale. No hay alguien que la mantenga ahí. No hay alguien que le diga, oye, quédate acá porque va a estar padrísimo esto, nos lo vamos a pasar bien. No, no lo hay, no está ahí. Ese es un tipo de escenario donde puede haber edema. En este caso, en el síndrome nefrótico, como estoy orinando todas mis albúminas, entonces provoco que las albúminas que se encargaban de que las aguas se queden ahí, ya no están y ahora el agua se sale. Síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico. En las albúminas están bien, las albúminas están cumpliendo con lo que deberían, pero hey, no estoy orinando, no estoy sacando agua porque no puedo. Hay un tapón acá que no me deja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se me acumularon todos mis amigos, mi cuarto está lleno ahora mismo de amigos y no sé qué hacer con todos ellos. Ok, estoy en un problema, hay unos que se van a aburrir, hay unos que no van a saber qué hacer y se van a empezar a salir de la nada porque tengo un montón. No puedo con tantas personas aquí adentro y se salen, unas se van y demás. Esto, en términos fisiológicos, a la presión que ejerce la albúmina para que no se vayan se llama presión oncótica, y a la presión que ejerce el agua cuando es muchísima se le llama presión hidrostática. Entonces, en cada escenario, en el síndrome nefrótico, lo que está ocurriendo es un problema relacionado con la presión oncótica, con la presión que ejercían las albúminas para que el agua se quede ahí. Y en el síndrome nefrítico, el problema está relacionado con la presión hidrostática. Tengo muchísima agua. El agua no sabe con qué amigos juntarse porque no hay tantos y se termina saliendo. No sé si les queda claro este ejemplo de los amigos y las albúminas y todo esto, pero... Eu, Entonces, el edema del síndrome nefrótico es por una disminución de la fuerza oncótica, ¿no? Y el edema del síndrome nefrítico es por un aumento de la fuerza hidrostática, ¿no? sí, pero se les llama fuerzas de Starling, pero son presiones. O sea, pero sí, por si acaso. Pero justamente eso es lo que está pasando. En una, el agua se me acumula y a eso se le llama aumento de la presión hidrostática, aumento del agua. Y en el otra, las proteínas las estoy perdiendo y las proteínas se encargaban de la presión oncótica y se le llama disminución de la presión oncótica. Y ya. Más o menos eso tuvieron que haber puesto. Nada. O sea, no era redactar todo ahí un testamento, era poner como el síndrome nefrótico se relaciona con una disminución de la presión oncótica y en el síndrome nefrítico se relaciona con un aumento de la presión hidrostática. Y con eso ya la tienen bien. La verdad es que a mí en el examen, en las primeras preguntas, sí me daba tiempo como de ponerlo ahí bonito. No sé si han tenido alguna vez trabajos así, donde en Wadi virtual pueden responder, pero en el Wadi virtual, el día del examen, tienen como un mini Word, literal tienen un cuadrito, donde tiene todas las herramientas, pueden ponerle negritas, ponerle, ¿cómo se llama? El lineado, el subrayado, pueden hacer que la letra se vea así.
Y en las primeras preguntas yo lo estaba dejando así bien, pero bien coqueto, le estaba así poniendo letritas, 2 puntos, guiones. Y ya luego me di cuenta que me estaba quedando sin tiempo y al final ya mis respuestas eran como, sí, porque esto ocurre porque no sé qué. Pum, siguiente. Sí, porque y así, porque ya no me estaba dando tiempo. Yo les recomiendo que todas sus respuestas sean, sí, bien justificadas, pero con que respondan lo que tenían que responder basta. En mis primeras respuestas yo me ponía a contar todo. En la fisiología normal, lo que hace el hígado es que se encarga, así todo lo que les acabo de decir, casi lo redactaba. Y me llevaba mucho tiempo. Entonces, aprovechando esta duda que comentó Shermy, pues sí les recomiendo que cuiden sus tiempos y que no se lleven un montón. Así de que solamente en una pregunta. Y bueno, esta era la que respondía a la de síndrome nefrótico y nefrítico. De ahí, creo que la pregunta 5 les decía un caso sobre alguien que está en estado de choque y está teniendo problemas renales, está teniendo una lesión renal aguda. Cuando el problema es rápido, cuando el problema está ocurriendo de un momento a otro, de forma súbita, se le llama lesión renal aguda. Cuando es un problema que ocurre de forma progresiva y lenta, se le llama enfermedad renal crónica. Ocurrió a lo largo del tiempo, así como la hipertensión o la diabetes, y finalmente mis riñones empiezan a degradarse de poco en poco. Pero yo les preguntaba por la lesión renal aguda. Hace rato platicamos sobre cómo puedo tener un riñón chido. Y platicamos ahí de los ingredientes necesarios. Eran 4 ingredientes. 1, que le llegue buena sangre. 2, que los riñones funcionen bien, hagan bien su trabajo. Y 3, bueno, 3 era que no tenga ninguna obstrucción. Y la 4 es que las proteínas no se filtren. Eso es lo que debía de ocurrir. Pero lo que está pasando aquí es que estamos en un estado de choque. Y en la clase pasada o en su semestre, ustedes vieron que el estado de choque es una incapacidad del sistema sanguíneo para mover la sangre. De alguna forma u otra, por alguna causa, no le está llegando sangre a todos los tejidos como debería de ocurrir. Y eso es un problema. Se dice que es un estado de hipoperfusión. A los tejidos no les llega sangre y en la clase pasada les comentaba que de los tejidos más afectados por el estado de choque están los riñones. Pero ¿cómo se le llama a este tipo de lesión? ¿Qué es la lesión renal aguda? ¿Cómo se clasifica? Bueno, ya dijimos que la lesión renal aguda es rápida, ocurre de un momento a otro, eso ya lo mencionamos. Pero ¿cuáles son? ¿Hay varias? ¿Solamente es una? No lo sé. Ok, son 3 tipos de lesión renal aguda. Y esto lo pueden recordar con los ingredientes que platicábamos antes. Hay un tipo de lesión renal aguda en el que por algún motivo no le está llegando sangre como le debería llegar a nuestros riñones. Ese es un tipo de lesión renal aguda. No consigo llevar la sangre a mis riñoncitos. Esta que ven por aquí. Otro, este riñón que está contento, imagínense que ya no funciona. La parte 2 que decíamos hace rato. De nuestros ingredientes, el segundo ingrediente era que funcionen chido. Si por alguna razón hay algo, algún tóxico, algún medicamento o algún veneno, alguna cosa que pueda dañar a mis riñones, no van a funcionar chido. Ese segundo escenario es que mis riñones no funcionen bien. Por alguna causa no están funcionando como deberían. Y el tercer escenario posible es que estén obstruidos, que hay una obstrucción que no permita que mi orina salga. Mis riñones ya produjeron la orina, les llegó la sangre adecuada, pero los estoy obstruyendo por alguna causa, por algún motivo random. Este es el tercer escenario, hay una obstrucción por aquí. Entonces tenemos 3 posibles escenarios que podrían causarle daño a mis riñones, que no estén felices. Primer tipo de daño, no le llevo sangre. No le está llegando, se le llama lesión renal aguda prerrenal. Prerrenal, va antes de los riñones. Los riñones están literalmente esperando a que llegue la sangre, están esperando y no llega, y no llega, y no llega. Ese escenario, ese tipo de lesión, se llama lesión renal aguda prerrenal. Es como, estoy esperando, y de tanto esperar y que no llegue, me molesta, me estreso, me causa una lesión en mi corazón. Eso, bueno, en este caso en mis riñones, eso es lo que está pasando aquí. No les llega sangre. Primer escenario. Segundo escenario, sí les llega sangre, no hay obstrucción en la vía, pero
están molestos, están de mal humor por algún motivo. Imagínense que hay un veneno o que hay, les decía, un medicamento, cualquiera de estas cosas que les cause daño directamente a ellos, a los riñones, específicamente en el parénquima y tejido renal, a ese se llama lesión renal aguda, renal o intrínseca. Y finalmente, si los riñones funcionaron bien y si la sangre les llegó de forma adecuada, el último escenario se le llama postrenal. Tenemos tres tipos de lesiones renales: prerrenal, cuando es relacionado con la sangre; renal, cuando es directamente en los riñones; y postrenal, cuando el problema está después de los riñones, en la vía urinaria. Y esto no se los, bueno, se los puse como una pregunta extra, que se las mando después, pero mucho cuidado por si se las ponen en su examen. Si ustedes leen algún reactivo que diga algo sobre hiperplasia de la próstata o que la próstata de un paciente está crecida o algo, si leen algo de hiperplasia prostática benigna, si leen algo de esto, hiperplasia prostática benigna, que tengan, por favor, muy en cuenta que probablemente les están haciendo un caso de lesión renal aguda postrenal. En los hombres, una causa muy común de lesión renal aguda después de los riñones es esta, la hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque es una causa. Porque si la próstata crece, no puedo vaciar con tanta facilidad la orina. Mi vejiga está llena, mis riñones funcionan bien, no tengo piedras, no tengo nada que esté obstruyendo, los riñones están en su mejor momento, le llega sangre de forma adecuada, pero tengo la próstata muy grande, no puedo orinar, me es muy difícil. Eso a la larga termina ocasionando lesión renal de tipo postrenal, o sea que va después de ellos, por la parte de la vía urinaria. No sé si se los van a poner, la vez pasada no lo hicieron, pero pusieron un caso aún más difícil que ese. Pero por si acaso, si leen alguna cosa relacionada a esto, de que no puede vaciar la orina o que le está costando, que sepan que se relaciona con esto, con una lesión de tipo postrenal. No se las puse en este caso porque no se me ocurrió hasta ahora, pero ténganlo en cuenta, por si en este escenario les preguntan esto. Pero respondiendo a la pregunta que sí les hice, les decía, si alguien está en choque, ¿qué tipo de lesión renal va a tener? En choque, en este escenario, lo que está ocurriendo es que no puedo perfundir muchos órganos. Uno de ellos van a ser mis riñones, no les está llegando sangre. Entonces, con eso respondemos esa pregunta. Al estar en choque, no ocurre una perfusión adecuada de los riñones y este tipo de lesión se le llama lesión renal aguda pre-renal, porque va antes de los riñones, antes de que ellos puedan trabajar. Están esperando que llegue sangre, pero simplemente no llega. Pero no hay ninguna alteración después, no hay ninguna alteración en la vía urinaria, no hay, los riñones están bien, el problema está en que no les llega la sangre. Esto era lo que respondía a la pregunta del choque. Con estas ya respondimos toda la parte de renal, ya respondimos esa parte que nos correspondía por aquí. No sé si hay dudas. Perdonen, es que me enfermé brutalmente, por eso tomo mucha agua. Pero si no hay dudas, voy a pasar con la parte de diabetes para que terminemos por hoy. Y por último, la parte de diabetes. Dime, ¿alguien dijo algo? Ah, hey. Perdón, lo de la hiperplasia prostática benigna y decías que puede ser una causa de enfermedad renal aguda o más bien por renal, es pero por, o sea, cuando sucede en la vejez, o sea, Sí, está relacionada con la vejez. Es muy raro que realmente a alguien joven le, su próstata empiece a crecer demasiado. Normalmente ya eso sería por un cáncer o algo así, pero es muchísimo más raro. En la vejez es no, cuando... ¿Ah? perdón, pero me refería a que también puede haber hiperplasia, pero pues no es joven, o sea, no en la tercera edad, sino en la adultez, pues normal o media, pero sí esa también se puede relacionar con esa enfermedad renal aguda o solo cuando ya eres, solo en la vejez, no No, sé. no, no, en todas. O sea, en este caso, cualquier cosa que obstruya el flujo, en este caso dije ese ejemplo porque se los podrían poner, pero cualquier cosa, y si es en hombre, si es en jóvenes, en adultos o incluso en niños por algún cáncer, si está obstruyendo la vía urinaria, eso es va a ocasionar una lesión de tipo postrenal a la larga.
Ok, sí, se me acaba de romper. Pero bueno, y finalmente vamos con la parte de diabetes, para terminar con esta partidito. En diabetes, en este caso en particular, les puse que me digan las 4 características de una diabetes no controlada. La característica es que estas 4 empiezan con P y se le llaman las 4 Ps. Las 4 Ps significa pérdida de peso, polidipsia, polifagia y poluria. Poliuria. Esas 4 son las características o el escenario característico de una diabetes que no se está controlando o una diabetes que no conocíamos, por ejemplo. Este conjunto de cositas son lo que ustedes tenían que responder y lo vamos a explicar de la siguiente forma. En la parte fisiológica, en condiciones adecuadas, la insulina es suficiente, no hay ningún tipo de resistencia a ella y cuando comemos, lo que ocasionamos es que el azúcar o la glucosa llegue a todos los tejidos importantes para recibirla, que son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Estos están esperanzados, están así de que, wow, por favor, que ya llegue la glucosa. La están esperando con muchas ansias a estos 3 de aquí. Estos 3 tipos de tejidos. Cuando hay insulina, son felices porque les llega glucosa. Yo lo dibujé de esta forma. Cuando hay insulina, tienen, no sé si se distingue, pero tienen una paletita. Porque las paletas son dulces, como el azúcar. Entonces, así como la glucosa les llega, pues ellos tienen en este dibujito una paleta. ¿Ok? Cuando no hay insulina, se quedan sin paleta. Ya no la tienen. Y eso va a traer problemas. Pero lo importante es, de forma adecuada, nosotros comemos, hacemos la digestión, demás, nos llenamos de glucosa en la sangre y como hay insulina, esa glucosa va a entrar a mi hígado, a mi tejido adiposo y a mi músculo. Cuando no hay insulina, la glucosa no va a poder entrar aquí y van a estar tristes. Tienen una cara triste porque no tienen paleta. Aquí, eso es lo que está pasando cuando no hay insulina o cuando tenemos resistencia a ella, que es lo que ocurre en diabetes. Y ahora, aquí les puse las paletas. Esas son las paletas de mis amigos hígado, tejido adiposo y músculo. Y aquí las tengo, pero como no tengo insulina, tristemente se van a quedar sin paleta. No pude hacer que mis amigos de por acá tengan paletas. Y ahora vamos a ver todos los problemas que esto va a traer. Cuando les llega glucosa a estos órganos, ellos se ponen felices y tienen muchas paletitas por ahí y las guardan en forma de glucógeno o en forma de grasa, dependiendo del tejido. Pero lo guardan porque les llegan tantas paletitas que les sobran, entonces la guardan. Pero cuando no les llegan, ellos se ponen tristes porque de toda la reserva que tenían de paletas, ellos dicen, el cuerpo nos necesita y tenemos que tirarlas, tenemos que dársela al cuerpo porque piensan que el cuerpo necesita esas paletitas. ¿Qué es lo que ocurre fisiológicamente? Bueno, llega la glucosa, la almacenamos en forma de tejido adiposo y cuando no llega la glucosa, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o cuando llevamos muchas horas sin comer, entonces podríamos estar hipoglucémicos, podríamos quedarnos sin energía. Entonces estos tejidos que se encargan de almacenar van a decir, bueno, ni modo, por más que yo tenga mucho, pues me va a tocar tirarlo, me voy a sacrificar por ustedes, me voy a sacrificar por el cuerpo y lo voy a tirar todo. Entonces empiezan a tirar sus paletitas y las tiran y tiran esta glucosa y empiezan ellos a dar lo que era suyo y eso no les gusta. Nuestras 4 P's, con la primera que voy a empezar, es pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso en este escenario? Porque estos tejidos, como jamás les llega la glucosa, ellos no se dan cuenta de que nos estamos rebosando de glucosa en diabetes, pero jamás les llega. Nunca llegó la glucosa a ellos como para que digan, ¿sabes qué? Creo que es momento adecuado de guardar mis paletitas porque tengo muchas. Nunca les llegaron esas paletitas. Entonces tienen que empezar a tirarlas, tienen que empezar a ellos quitarse partes de todas las paletitas que habían almacenado, las van a tener que empezar a perder. En palabras adecuadas, todo su almacén de grasa o de glucógeno lo empiezan a quemar.
empiezan a quemar calorías, porque empezamos a degradar todo lo que ellos tenían, proteínas, grasa, carbohidratos, todo lo que tenían almacenado, lo empiezan a quemar porque jamás les llegó ese aviso de que, oye, ya tiene sus paletas, descansa, llegó el momento de almacenar comida. Ellos piensan que no, ellos piensan que el cuerpo se está quedando sin glucosa, en el cuerpo no hay glucosa en ese momento y es como si estuviéramos en ayuno todo el tiempo, como si estuviéramos en este periodo donde llevamos horas y horas y horas sin comer. Pero, perdón, a este periodo se le llama periodo postabsortivo, que nosotros le llamamos ayuno, porque es más fácil de llamarle ayuno y ya está. Pero en diabetes es un periodo de ayuno prolongado y por eso estas células empiezan a trabajar de más, se estresan y queman calorías. Esta quema de calorías me causa mi primera P, pérdida de peso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes van al gimnasio o hacen ejercicio o van a correr o simplemente no han comido? Nos da hambre. ¿Por qué nos da hambre? Porque estamos quemando calorías. Entonces, esto nos va a llegar a nuestra segunda P, polifagia. Si estoy quemando calorías constantemente porque a mis células no les llega glucosa, entonces técnicamente estoy perdiendo peso, es como si estuviera haciendo ejercicio y al final me va a dar hambre porque nunca les llegó a estos vatos, a estos sujetos de aquí, nunca les llegó glucosa. Entonces, al final, nos va a terminar dando hambre. Estamos quemando calorías. Para este contexto, para esta situación, es como si hubiéramos ido al gimnasio, hecho un montón de ejercicio, nos da hambre, comemos algo, no llega otra vez porque no tenemos insulina. Entonces, seguimos perdiendo peso, nos vuelve a dar hambre, volvemos a comer, no llega y se repite el ciclo. Por eso, en diabetes descontrolada hay mucha hambre, porque es como si estuvieran en ayuno todo el tiempo, comen y no llega a donde debería, porque la insulina no está haciendo su función. Nuestra segunda P se explica por esto mismo. Estamos quemando calorías, es como si estuviéramos yendo al gimnasio todo el tiempo y eso nos da hambre. Polifagia. Por eso les decía lo de ir al gimnasio, porque cuando van a hacer ejercicio o corren o cualquier cosa, nos da hambre. Es como, bueno, ¿de aquí a dónde vamos? ¿De aquí a dónde vamos a comer? O algo así. Porque acabamos de quemar muchas calorías y eso nos da hambre. En realidad no tienen que poner las vías neuronales y las hormonas, o sea, no tienen que detallar así de que por qué da hambre en el sistema nervioso central. Solo es explicar como qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me da hambre? La siguiente P es poliuria. ¿Por qué ocurre poliuria? ¿Y qué es eso? Es orinar demasiado, orinar una cantidad de líquido excesiva, o sea, producir demasiada orina, en pocas palabras. ¿Y por qué ocurre esto? Porque fisiológicamente lo que debería pasar es que sí, así como decíamos, hay un filtrado en el que, recordamos, no se filtran proteínas, la glucosa sí se filtra, pero en sujetos sanos como nosotros, que tenemos 85 de glucosa, 90, podemos reabsorberla sin ningún problema. Pero en la diabetes tenemos una cantidad de glucosa excesiva, a veces puede llegar incluso a 300. Y los riñones tienen una capacidad limitada. Le llevamos una cantidad, por ejemplo, le llevamos 200 y ya no va a poder porque es demasiado para ese riñón absorber tanta glucosa. Y, por lo tanto, vamos a terminar orinando glucosa. Pero ¿qué es lo que hace que orinemos tantas veces? Que la glucosa es osmótica, jala agua. Si para mis riñones es imposible reabsorber toda la glucosa y la glucosa se queda aquí, se queda en mis túbulos, va a jalar agua de poco en poco. Y esa jaladera de agua al final hace que yo orine muchísimo, que esté orinando constantemente porque a cada rato produzco demasiada orina. ¿Por qué? Porque el azúcar que se está quedando ahí es osmótica, jala y termina ocasionando que yo produzca demasiada orina en mi día a día por esta parte osmótica del azúcar. Y esta P, poliuria, explica la siguiente P, que es polidipsia, tener mucha sed, tener ganas de tomar agua. Si yo estoy orinando a cada rato, no puedo dejar de orinar, me deshidrato y eso me da sed. ¿Ok? Eso es lo que explica las 4 Ps. Y eso es lo que basta. Eso es lo único que ustedes tenían que poner de ese aspecto. La primera P, pérdida de peso, es porque estoy quemando calorías todo el tiempo. No le llega azúcar a estas células y por tanto
no pueden dejar de estar en ayuno y eso explica la pérdida de peso. Están quemando calorías constantemente y por eso pierdo peso. La siguiente P se llama polifagia. Nos da muchas ganas de comer porque estamos quemando calorías a cada rato como si acabáramos de ir al gym. Después teníamos a la poliuria, en la que nos daba muchísimas ganas de orinar, íbamos a cada rato y orinábamos una cantidad excesiva porque estamos produciendo demasiada orina. Y finalmente teníamos por ahí a la polidipsia. ¿Por qué nos da mucha sed? Pues porque estoy orinando un montón y me da mucha sed estar orinando constantemente. Orino, me deshidrato, tomo agua, vuelvo a orinar y así. Estas son las cuatro alteraciones que podemos ver en el contexto de diabetes, sin importar si es mellitus tipo 1 o mellitus tipo 2. Pero en diabetes mellitus esto es lo que está pasando. Este es el fenómeno cuando está descontrolada. Y bueno, estas fueron las 5 preguntas de hoy. Traté de cubrir una de cada una y de riñón pues puse 2 porque está más padre. Y perdonen por el error, fue lo último que hice porque me quedó arriba y me salieron mal los dibujos. Pero esta de aquí era tiroides, imagínense una tiroides en cada una. Y tiroides. Y ya. Pero igual si algo no les quedó claro o tienen alguna duda, me la pueden decir y lo podemos checar. Pero esto de aquí fueron las partes del día de hoy. Como la clase pasada, les mando luego ahí mis respuestas y unas preguntas adicionales. Y sin más, pues ya eso fue todo por el día de hoy. Acabo de romper un juguete por esta clase, espero que les haya gustado. Y si tienen dudas o algo, pues ni modo, no es cierto, me dicen y ya. Estoy seguro de que sí lo voy a reparar. Y ya, eso es todo, amigos. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo. Lo rompí aún más. Esto fue horrible. Gracias, bro. De nada, no. Te vuelvo a regalar la estructura. Se rompió más. Qué triste. Pero bueno. Y ya, si alguien tiene dudas se puede quedar. Si nadie tiene dudas, pues ya estuvo. Voy a parar la grabación para que no se vea cómo estoy rompiendo más esto.